gente, bienvenidos a un nuevo video aquí en Ayudinga. Hoy vamos a ver un tema nuevo, bueno, quizás no tan nuevo, pero se complementa con el tema de ley de voltaje de Kirchhoff. Bien, entonces, van a haber casos que vamos a tener circuitos como este que tienen una fuente de corriente. Entonces, cuando intentamos aplicarlo la ley de voltaje de Kirchhoff o el análisis por el método de la malla, vamos a tener un pequeño inconveniente. Vamos a resolver este ejemplo. Bien, si hacemos el método de malla, tenemos que identificar que hay dos lazos, ¿no? Este de aquí y este de aquí. Entonces yo voy a asignar una trayectoria, esta de aquí, a la cual le voy a asignar A, y esta de aquí a la cual le voy a llamar B. Bien, vamos a identificar cada una de las resistencias como R1, R2 y R3. R3. Y a esta fuente de corriente vamos a llamarla I y a este voltaje V sub 0. Bien, y sub 0. Bien, ahora vamos a hacer nuestra ecuación de malla 1, malla A. Tenemos nuestra malla A. Cuando vamos a hacer nuestro recorrido, comenzando desde aquí, nos encontramos con una fuente de voltaje menos V sub 0 más, como viene entrando la corriente por esta resistencia, vamos a tener un voltaje que voy a llamar V1, que va a representar el voltaje de la resistencia 1. Luego vamos a tener el voltaje de la fuente de corriente, que simplemente vamos a llamar V. Y por último vamos a tener el voltaje de la resistencia 3, que vamos a llamar V3. Y esto es igual a 0. Al hacer el cambio, vamos a tener que menos V sub 0 más V1 vendría siendo IA por R1. Esta V la voy a dejar como V. Y en el caso de V3 vamos a tener IA por R3. Esto es igual a 0. Ahora, el inconveniente que encontramos es que no podemos encontrar cuánto vale el voltaje en estos dos puntos. O por lo menos así parece a simple vista. Vamos a colocarle el índice I para saber qué es el voltaje de la fuente de corriente. Ahora, vamos a intentar hacer la malla B. Entonces escribimos aquí malla B. Y hacemos el recorrido. Viene por acá y tenemos, por aquí, tenemos el menos el voltaje de la corriente. Y recordemos que es negativo ya que va en sentido contrario a la trayectoria que nosotros asignamos. Más el voltaje 2, que viene siendo de la resistencia 2. Esto es igual a 0. Cuando hacemos el cambio, nuevamente tenemos VI más IB por R2. Esto es igual a 0. Ven, nuevamente tenemos ese pequeño inconveniente de no poder identificar cuánto es el voltaje en I. Entonces, la forma más sencilla de hacerlo o de resolver este problema es aplicando lo que es una supermalla. ¿Y en qué consiste la supermalla? Bueno, si recordamos lo que dice la ley de voltajes de Kirchhoff, la ley de voltajes de Kirchhoff dice que la suma algebraica de todas las caídas de voltaje deben ser igual a 0. Pero lo que no dice es cuál debe ser la trayectoria, sino cómo. Tiene que ser una trayectoria cerrada. Entonces, lo que hacemos es simplemente que nuestra trayectoria va a ser la siguiente. Vamos a colocarla con color azul. Podemos comenzarla en este punto. Venimos aquí, subimos, volvemos a bajar y llegamos a este punto. Bien, y esa va a ser la trayectoria que vamos a seguir para poder hacer la supermalla. Entonces, vamos a escribir, vamos a colocar en azul por acá, la supermalla
Supermaya. Bien. Y vamos a comenzar en este punto. De esa forma vamos a tener menos v sub 0 más v1 más v2 más, por último sería v3 igual a 0. Hacemos el cambio por las resistencias, ¿no? Y esto nos queda que v1 es IA por R1. V2 viene siendo IB por R2. Y V3 queda siendo nuevamente IA por R3. Y eso es igual a V sub 0. Bien, ya tenemos una ecuación. ¿Y cuál vendría siendo la última ecuación? Bien, una ecuación auxiliar, la cual va a pasar por la fuente de corriente. Entonces nuestra ecuación auxiliar, no es más que algo lógico, ¿no? Ya que nuestra corriente, la fuente de corriente indica que la flecha va hacia abajo, comenzamos por la trayectoria que lleva el mismo sentido, es decir, la corriente A en sentido positivo, ¿no? Vamos a colocarle en rojo. Y A. Y luego le vamos a restar la corriente que viene en sentido contrario, que sería menos IB es igual a I sub 0. Bien, de esta forma ya tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas, que serían A y sería B. Entonces, en los siguientes videos vamos a resolver algunos ejemplos en los que podemos aplicar la supermalla. Así que suscríbanse en la parte de abajo, comenten si tienen dudas, algún comentario, algún saludo, alguna complacencia. No, esto no es cabina de radio. Así que síganos en las redes sociales en @yudinga. Nos vemos, ¡chao! ¿Qué sopa, gente? Espero que si te haya gustado el video, por favor suscríbete, que es un gran botonzote rojo, también le puedes dar like, también puedes darle comentar. Y si nos quieres apoyar económicamente para que nuestro contenido sea gratis en todo el mundo, considera donarnos en Patreon, es súper fácil, aquí te damos un link, practica bastante, cambia el mundo y chao.